esto. Muy bien, y vamos a cambiar de tema. Es momento de presentar al invitado que tenemos en esta jornada. Vamos a hablar de la eliminación de las PASO, un tema que está candente, podríamos decir, en nuestra provincia, y también sobre la implementación de ficha limpia. Nos acompaña Marcelo Arancibia, él es dirigente del GEN y está junto a nosotros. Marcelo, un placer. ¿Cómo está? El placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, temas que tienen muy atentos a todo el mundo político y a toda la sociedad también. Y vamos a comenzar hablando sobre esta eliminación de las PASO, que bueno, tuvo tratamiento en la legislatura, tuvo una aprobación. Ahora todo esto ha pasado a la contienda judicial, ¿no? Con distintas sentencias además que se van conociendo en las últimas horas. Sí, primero hay que destacar que en la democracia a veces la forma es más importante que el fondo. Y el gobierno provincial, o más precisamente el huillaquismo, no tuvo un apego a la forma. En diciembre se cometió un gran error en términos democráticos que va a ser difícil superarlo, salvo que el gobierno decida ir para atrás y volver al 16 de diciembre y empezar a debatir nuevamente cuál es el sistema electoral más conveniente para la provincia de San Juan. Mientras tanto, esta afrenta a la democracia va a quedar como una mancha en la historia. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales son normas muy sensibles para una democracia. La forma en que el pueblo ejerce su soberanía y decide quiénes van a ser sus representantes. Al tratar sobre tablas, a la atropellada, un proyecto de derogación de las PASO porque a esa facción política que es el huillaquismo no le conviene las PASO, ni por su interna, ni por la general. Bueno, hay que decirlo, se estuvo muy mal, el gobierno debiera rectificar ese accionar, volver todo para atrás, es decir, volver a poner otra vez en vigencia las PASO y hacer un debate democrático donde todos los partidos políticos tengan o no tengan representación en la legislatura. Las organizaciones vinculadas o interesadas en el progreso democrático de la provincia, la Universidad Nacional de San Juan, tienen que ser citadas y convocadas para debatir, bueno, el mejor sistema posible electoral de la provincia de San Juan. Esto no se hizo y algunos sectores optaron por la vía legítima de la judicialización de este conflicto. Bueno, tenemos entendido, ustedes me han contado recién, que ha salido un fallo donde la jueza contencioso administrativo ha hecho lugar a una medida cautelar del Partido del Trabajo y del Pueblo. Entiendo yo que en los mismos términos que se lo concedió oportunamente a los diputados georgistas, porque la circunstancia de hecho no ha cambiado. De modo tal que habrá que estar muy atento ahora en la apelación los efectos en que lo conceda la jueza. Porque en la primera suspensión quedó sin efecto cuando el juez que estaba a cargo, el doctor Conti, concedió la apelación sin efecto suspensivo, con lo cual la discusión jurídica ahí había pasado a ser una cuestión abstracta. Ahora volvemos nuevamente a entrar, digamos, en una situación donde la justicia, si no hay una solución política, tiene que expresar si la forma en que se sancionó esa ley fue o no fue reglamentaria, fue o no fue constitucional. Bien. Marcelo, le consultamos respecto a nosotros hemos puesto como título, ¿no? Y bien lo planteaba mi compañero cuando nos poníamos en eje sobre la temática, pero antes de avanzar, para todos aquellos ciudadanos que nos están mirando, no solamente del ámbito universitario, ¿a qué se refiere cuando hablamos de ficha limpia para que a partir de allí podamos empezar a indagar? Bueno, hay muchas sociedades como la Argentina que hace mucho tiempo está atravesada por la corrupción. Y la corrupción es un fenómeno que puede graficársela con una fórmula, que es discrecionalidad, más falta de transparencia, menos controles, menos periodicidad o alternancia en el poder. Esas cuatro características en Argentina se dan de sobremanera, entonces tiene que el legislador buscar algunos mecanismos para, bueno, contrarrestar el avance de la corrupción cuando ésta ya está desembosada y en la cara, bueno, los corruptos se les ríe a la ciudadanía. Por ejemplo, proponiendo candidatos que tienen procesamientos a veces confirmados, no condenas, pero sí procesamientos por hechos de corrupción. Entonces la ley de ficha limpia lo que tiende es, bueno, decir, señor, si usted tiene un auto de procesamiento confirmado en segunda instancia, no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque su principio de inocencia ha cedido frente a dos fallos judiciales que dicen que usted tiene mucho que ver en el robo de los recursos públicos del Estado. Esto ha funcionado en Brasil, en Argentina a nivel nacional no se ha logrado la sanción de esta ley. En un municipio de la provincia de San Juan, de Rivadavia, se ha sancionado una ordenanza y bueno, y el gobernador lo ha planteado, pero me parece como una manera de desafiar a la oposición a los fines de lograr un acuerdo por el tema de las PASO.
Yo creo que todos estos instrumentos son válidos, son constitucionales. La pandemia, la corrupción es una pandemia, es un problema muy serio, muy grave, que implica, bueno, que en el caso de la estación de Once, cuando murieron más de 50 personas, cuando el tren no paró en el andén, mata, la corrupción explica y da lugar a la pobreza, a la falta de igualdad de oportunidades, a la privación de las libertades de las personas. Entonces creo que es un tema que la sociedad reclama fundamentalmente de la clase política gesto Seguro. de ir reduciendo los márgenes de discrecionalidad y que permita que algunos de ellos, muy vivos, se queden con las cosas públicas que debieran estar en la sociedad. Ahora, Marcelo, seguramente vamos a coincidir en que también la justicia tiene que estar a la altura de todo esto. Hemos observado en muchos casos algunas sentencias express que han salido, que han permitido a quienes eran candidatos o a quienes habían ganado elecciones después asumir. Bueno, el promedio de tramitación de una causa de corrupción en la Argentina está en los 14, 15 años. Claro. Ese lapso de tiempo es suficiente para que una persona quede impune. Acá en Argentina se está debatiendo todavía en sede judicial hechos de corrupción de la época de Menem y se van cerrando porque los imputados o los procesados se van muriendo y no hay un fallo judicial. Esto es muy grave porque hay una dualidad judicial en la Argentina y esto se puede ver en San Juan. Acá en San Juan se ha montado sistemas express de justicia penal como flagrancia, como nuevo código procesal adversarial, pero vos fijate que pareciera que San Juan y Argentina fueran Suiza porque no hay el mismo tratamiento para los funcionarios, para los poderosos que violan la ley y cometen hechos de corrupción. Para ahí sí hay entramado jurídico y hay bueno, toda una predisposición de algunos sectores de la justicia para evitar que se sepa con certeza judicial si una persona ha cometido o no el delito de corrupción. Entonces, esta impunidad para los poderosos y que la sociedad tenga que soportar el peso de la ley permanentemente sobre sus espaldas, bueno, establece una dualidad. No somos iguales. Y esto es grave, por eso que la gente se rebela y empieza a buscar alternativas extremas que le empieza a decir con simpleza lo que quiere escuchar. No pueden los corruptos en la cara endilgarnos su impunidad y esto creo que les genera mucho daño a la democracia. Bien. En lo particular, ¿qué opinión le merece el hecho de las candidaturas dobles o testimoniales? Bueno, a ver, son éticamente repudiables. Debiera el sistema electoral tener mecanismos que impida que esto suceda. Yo iría mucho más allá. Yo creo que en San Juan el problema, han habido casos, por ejemplo, cuando el senador Basualdo pierde la gobernación en el 2011, iba suplente y hace renunciar a los dos primeros, claro, y termina siendo senador otra vez. Y el que encabezaba la lista termina siendo camarista laboral. Es decir, no fue una decisión sola del senador, ahí los que designan jueces en la provincia son los oficialistas, entonces ahí hay una concupiscencia importante. Hay que decir lo siguiente, yo creo que el Estado de Derecho exige respuestas legales para evitar estas cosas, pero yo creo que en San Juan el problema más que las candidaturas testimoniales o las dobles candidaturas, que son casos que se han dado excepcionales, es el nepotismo. Acá hay situaciones de familia en municipios que han convertido estos departamentos más en principados que en verdaderos sistemas republicanos. De hecho, hoy hay muchos dirigentes o intendentes que empiezan a hablar de su esposa, de su hija, como que lo fueran a suceder. Yo creo que eso es muy grave. Lo que acá habría que resolver en términos legislativos o constitucional es lo más revolucionario que puede tener nuestro sistema, que es prohibir las reelecciones y prohibir el nepotismo. O sea, no puede un familiar directo, segundo o cuarto grado, por afín o político, suceder en un cargo, por ejemplo, de intendente, a quien no puede seguir porque tiene un corte constitucional, un límite constitucional. Yo creo que son cuestiones que San Juan está en deuda y que debiera abordarlo y empezarlo en términos legislativos a resolverlo. Y en otros poderes también, ¿no? Bueno, en la justicia es un escándalo. Lo de la justicia, una familia judicial, porque juez que llega sabe que va a poner a la familia. Y vos fijate, hay un tema muy delicado, han llamado un concurso. El anterior concurso, el 2018, se anotaron 10.000 personas. Un signo concreto del problema de trabajo que existe en la provincia de San Juan. Entrar a tribunales es entrar a un trabajo de calidad, de por vida, que no se consigue en el sector privado. Bueno, va a haber un nuevo concurso, seguramente va a superar la cantidad de anotados en esta oportunidad, porque la situación laboral es mucho más compleja de hace 3, 4 años atrás,
Y el reglamento del concurso no establece pautas objetivas y de igualdad de oportunidades para que el que rinda sepa que hizo el esfuerzo y bueno, no le alcanzó el mérito. Pero si a vos te dicen vas a rendir, no vas a conocer tu nota, no va a haber un orden de prelación, no te van a mostrar el examen para saber en qué te equivocaste y tenés que aceptar un listado como fue la vez pasada, creo que fueron de 2.000 personas, y de ahí la gente de la Corte iba designando personas que uno sabe que hay un vínculo de amistad, de familiar, político. Bueno, genera otra vez una dualidad legal donde si no pertenece no tenés derecho. En este caso, entrar a un trabajo digno. Y que la ley solamente se te aplica como un castigo y es una trampa para favorecer, bueno, a los hijos del poder. Y esto le hace un daño enorme a la sociedad sanjuanina. Muy bien. Bueno, un verdadero placer tenerlo hoy acá. Muchas gracias por su tiempo, Marcelo. No, por favor, un gusto. La primera vez que está en llama, un placer y bueno, un gran saludo a toda la audiencia.